Recording is on. Y buenas tardes, y te presento, Marlene, aunque ya mandamos en la invitación la presentación del título de la charla de hoy es Capital Intelectual e Innovación en la Nueva Economía del Conocimiento, a cargo de la ingeniera Marlene Ricci. Marlene es ingeniera industrial, es directora del Grupo de Gestión de Conocimiento y la Innovación en el Instituto Tecnológico e Innovación, el ITDI, de la Universidad Nacional de Rosario. Doctoranda en Ingeniería en el área de Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual, es docente en la Facultad de Ingeniería. Tiene una experticia en gestión del conocimiento, capital intelectual, innovación, empresas de base tecnológica. La semana que viene va a estar el profesor Alberto Perossi, ya les adelanto, con el plan, hablando sobre cómo armar el plan de transformación digital, que también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, de muchos de ustedes, alumnos de Económicas, por supuesto, que están participando del programa. Así que adelante, Marlene, ya estamos grabando. Te dejo que compartas pantalla. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias por participar esta tarde del encuentro y bueno, lo que les voy a pedir, yo también lo voy a hacer, es que apaguemos las cámaras y silenciemos los micrófonos, así queda el mío y tenemos una mejor transmisión. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está Bueno, la charla de hoy se llama Capital Intelectual e Innovación en la Nueva Economía del Conocimiento. Bueno, ya me presentó José Luis, así que bueno, voy a dar inicio a esta charla, que es parte del ciclo de capacitaciones del programa de transformación digital en pymes. Y bueno, arrancamos. Antes de empezar a introducir los conceptos más importantes de la charla, creo que tenemos que hacer hincapié en qué entendemos por sociedad y economía del conocimiento. Quiero que ustedes reflexionen un poco porque son conceptos que utilizamos todos los días, pero no sé si en realidad terminamos de comprender el cambio de paradigma en el que estamos inmersos. Sé que en charlas anteriores ustedes ya estuvieron debatiendo y conversando sobre este tema, pero tiene tanta importancia que vale la pena seguir profundizando y seguir interiorizándose en el concepto. Podemos decir que hace pocas décadas aceptamos con generalidad estos términos. Lo principal en una economía del conocimiento es entender que el conocimiento es fuente de generación de valor, de ventajas competitivas, de innovación y por lo tanto es el motor de crecimiento de las sociedades. Hoy los países desarrollados nos llevan la ventaja en cuanto a creación de valor y capital intelectual, pero eso no significa que podamos alcanzarlos rápidamente, porque esta es una de las características de esta sociedad del conocimiento, la vertiginosidad de los cambios y la posibilidad de economías menos desarrolladas de utilizar sus intangibles para tener mayor productividad y para crecer más en el mercado. La CEPAL, allá por el año 2005, ya comenzaba a definir sociedad y economía del conocimiento, entendiéndolo como un conjunto de redes económicas y sociales que producen, acumulan, intercambian información, como les comentaba, de forma rápida, con bajo costo, basándose en tecnologías digitales, ¿no? Tan importantes y las que ustedes vienen viendo también en este ciclo de capacitaciones.
y que inciden en todas las esferas, esferas económicas, políticas, sociales y culturales. Es un cambio de paradigma que llegó y bueno, y está transformando, digamos, toda nuestra sociedad en todos sus aspectos. Ocupa un lugar esencial, como comentaba, en el crecimiento económico y en esa elevación progresiva del bienestar social y el desarrollo económico de las naciones. Es central para estos procesos de innovación y generación de nuevos conocimientos, bueno, que más adelante lo vamos a ver, no tan detalladamente, pero innovación en productos, en procedimientos, en formas de hacer los negocios, en modelos de negocios, en modelos de gestión, es decir, en un sinnúmero de esferas. Bueno, otra cosa más que quería aclarar en esta sociedad del conocimiento es que hay que replantear y reestructurar, digamos, el pensamiento tradicional en el que entendemos los activos. Porque bueno, no es fácil hacer este cambio y la inversión en capital tangible fue durante muchísimos años, digamos, la clave para tener éxito, ¿no? Inversión en maquinarias, materias primas. Pero bueno, ahora con este cambio de paradigma, esta disrupción, hay que entender que la inversión pasa por otro lado, por invertir en capital intangible. ¿Sí? Y luego, bueno, vamos a desarrollar lo que es el concepto de capital intelectual. En este contexto en el que estuvimos hablando de sociedad y economía del conocimiento, tenemos que entender qué significa conocimiento, porque muchas veces uno no está obligado, ¿no? No es que uno tiene que tener una rigurosidad científica cada vez que habla, pero en la cotidianidad muchas veces se confunde conocimiento con información, con datos, que no es lo mismo. En la teoría de gestión del conocimiento, como en Capital Intelectual, se define el conocimiento bajo la óptica, digamos, del valor potencial que tiene en su influencia para generar ventajas competitivas en las organizaciones y lo primordial es que no todo conocimiento genera valor, por eso es importante entender cuáles son los conocimientos claves de nuestra empresa, de nuestra organización, para así potenciar su desarrollo y generar ventajas competitivas que sean sostenibles a largo plazo. También lo vemos como un recurso estratégico en la toma de decisiones de una organización y bueno, el objetivo de las empresas que estén orientadas al conocimiento va a ser, digamos, generar saber, generar conocimiento en las organizaciones y convertirlo, como mencionaba, en ventajas competitivas que tienen que ser sostenibles en el tiempo y que tienen que ser traducidas en éxitos comerciales, ¿sí? Porque, digamos, muchas veces se plantean estrategias de generación de conocimiento que no están atadas a objetivos, digamos, reales y comerciales y, bueno, dado eso puede ser que no sean tan exitosas. El conocimiento tiene varias dimensiones. La que nosotros estuvimos analizando recién es el conocimiento desde el punto de vista de la dimensión de su naturaleza, el concepto, que entendemos por conocimiento. Hay otras dos dimensiones más, que es la dimensión de la disponibilidad del conocimiento, es decir, si ese conocimiento es tácito o explícito, y también en cuanto a su valor, que ya lo vamos a ver, que está vinculado con el capital intelectual. Pero bueno, vamos a algo que es muy interesante, que es cómo creo valor basado en conocimiento. Acá lo que estamos viendo es, bueno, esta escalera del conocimiento que es parte del cuerpo teórico de la gestión del conocimiento y, bueno, que está desarrollado por el profesor Klaus North con otros autores en numerosos libros. Y específicamente está sacada de un libro que salió hace poco vinculado con la transformación digital. Está en inglés, pero bueno, sé que todos más o menos lo comprendemos, pero ahora, bueno, voy a explicar un poco qué son estos escalones del conocimiento. Como ustedes ven, en la base de la escalera tenemos los símbolos. Estos
símbolos, estos signos, se transforman a través de reglas de ordenación de código o de sintaxis en datos. Y a su vez estos datos, pasando el escalón, se van a convertir en información cuando se les establezca un valor de referencia y se les asignen unidades, es decir, el dato se convierte en información cuando se le da un contexto y un valor de referencia. Por ejemplo, si tuviéramos números, le tenemos que asignar una unidad de medida, por ejemplo, no es lo mismo decir 15 unidades monetarias que decir 15 grados centígrados, ¿sí? Los datos se transforman en información cuando les damos ese contexto. Y bueno, la información no es que tiene un valor para el observador por sí, como les digo, tienen que tener un contexto adecuado y un valor de referencia para que deje de ser dato. Bueno, una vez que tenemos esa información, la vamos a transformar en conocimiento. Es decir, la información es la materia prima del conocimiento y está impregnado por experiencias individuales, en contextos específicos, y está, bueno, esto siempre, ténganlo presente a lo largo de toda la presentación, está todo basado y unido con personas. El conocimiento está embebido en las personas y se genera y se crea por personas. Bien, entonces, bueno, los conocimientos se originan como un proceso individual o colectivo en un contexto específico y luego estos conocimientos se manifiestan en acciones, en un know-how. Es decir, pasamos al siguiente escalón del conocimiento cuando este saber, este conocimiento es aplicado con motivación en un contexto específico y proporciona resultados que se pueden medir. Y luego, para pasar al siguiente escalón, tenemos que transformarlo en una competencia. ¿Qué significa una competencia? Significa que es un conocimiento que yo tengo incorporado y que lo puedo utilizar para resolver situaciones problemáticas. ¿Sí? Entonces yo, de acuerdo al problema que se me presente, si tengo la competencia, puedo resolver distintos problemas en distintos contextos. Y así ustedes van viendo que vamos creciendo en la escalera del conocimiento hasta llegar a la competitividad, que es el escalón más alto y el más importante. ¿Por qué? Porque son las competencias que nos hacen distintivos de nuestros competidores. Son únicas, no son transmisibles y nos van a dar esa sostenibilidad a largo plazo, ¿sí? Y la vamos a poder traducir en resultados económicos y resultados de innovación. Algo que quería destacar acá es que, bueno, que no todas las organizaciones cumplen con todos estos escalones, porque hay distintos grados de madurez en cuanto al conocimiento de las organizaciones. Si estamos más cerca de la base, significa que estamos más con un conocimiento operativo. Ya estando más cerca, digamos, del final de la escalera, estamos con un conocimiento más estratégico. Entonces, bueno, vinculándolo con un poco lo que ustedes estuvieron viendo en estas capacitaciones, podemos decir que cuando tenemos sensores o que nos brindan información y todo, estamos en el peldaño de abajo de la escalera. Luego toda esa información, todas esas herramientas digitales, incluso de inteligencia artificial que podemos llegar a incluir en nuestras organizaciones, tienen que llegar a convertirse en competencias que luego puedan ser volcados en resultados organizacionales, ¿sí? Porque, bueno, si no, nos estamos quedando, digamos, con la parte más baja de esa escalera del conocimiento. Entonces, bueno, digamos, si estamos en la parte inferior de la escalera del conocimiento, necesitaremos soluciones de información y tecnología, y si estamos en la parte más alta de la escalera del conocimiento, ya necesitaremos algo más complejo relacionado con estrategia empresarial orientada al conocimiento. Bueno, y ahora esto que ven acá, que es como un gráfico un poco complejo, es el espiral del conocimiento, que es muy conocido para los que estamos en la teoría de la gestión del conocimiento y que también
la gestión del conocimiento es transversal a otras ramas, por ejemplo, como la administración, así que seguramente muchos ya lo han visto y tal vez en otros contextos. Esto es parte de la dimensión de disponibilidad de los conocimientos, de los que les comenté antes, y bueno, esto fue planteado originalmente por Nonaka y Takuchi, que son académicos, que fueron académicos japoneses, que publicaron ya por los años 90, publicaron eh, la organización creadora del conocimiento, ¿no? Y explican cómo una organización pasa de conocimiento tácito a explícito mediante distintas fases. Por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo ahí, ustedes están viendo en la ordenada, tenemos conocimiento tácito individual y después ya el conocimiento pasa de individual a grupal, a organizacional, a interorganizacional y deja de ser tácito para pasar a ser explícito, ¿no? Y esto es un proceso dinámico y continuo, ¿sí? Que va creciendo y es la forma en que las organizaciones van creando conocimiento y lo van transformando. Y es, digamos, base para cualquier innovación. Cualquier empresa que quiere innovar tiene que entender, digamos, esta espiral de conocimiento. Ustedes ahí van a ver que también hay algunos nombres que les menciona, por ejemplo, socialización, interiorización, exteriorización y combinación. Que bueno, que son distintas formas de cómo se va transformando el conocimiento. En la socialización es conocimiento tácito a tácito. Y ustedes, bueno, cuando vayan a las empresas, y sobre todo porque, bueno, creo que son todas pymes o bueno, no sé si hay alguna gran empresa que han visitado, mayoritariamente van a ver este conocimiento, que es el tácito. Y se van a encontrar con conocimiento tácito a lo largo y ancho de toda la organización, que es un conocimiento muy rico, pero que hay que de alguna manera transformarlo en conocimiento explícito. Primero, que para cuando la persona se vaya a la organización ese conocimiento no se pierda. Y segundo, para poder aprovechar estos procesos de reconversión del conocimiento, ¿sí? Y generar más innovación. Un ejemplo clásico de tácito a tácito es, por ejemplo, cuando tenemos un tutor y un aprendiz. Entonces, este es el método más fácil de transmisión del conocimiento. Tal vez podría decir que es uno de los más fáciles, pero también es el más limitado, porque tengamos en cuenta que acá hay que tener tiempo. Todo eso lleva tiempo. Entonces, si nosotros lo tuviéramos codificado de alguna manera en nuestros sistemas, en manuales de procedimiento, sería mucho más fácil para transmitirlo y para generar nuevo conocimiento. Entonces, bueno, esta es la parte de que el conocimiento pasa de tácito a explícito. Es decir, es una forma de dar visibilidad a un conocimiento embebido en la persona que se convierte en conocimiento explícito, que puede ser, por ejemplo, en un manual de calidad, en un manual de procedimientos, de tener registrado en bases de datos. Hay que buscar alguna forma de captar este conocimiento y convertirlo explícito. Esta es la parte de la exteriorización. Y bueno, normalmente vamos a necesitar algún tipo de intermediario para este proceso, alguien que se encargue de llevarlo a cabo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que hace mucho que está en una empresa, que tiene un conocimiento tácito de cómo se hace algo, bueno, va a necesitar que, bueno, tal vez algún ingeniero, algún administrador, algún consultor se encargue, ¿no? De traducirlo en el manual correspondiente o de armar algún tipo de video o de alguna forma que eso quede explicitado y convirtamos este conocimiento tácito en conocimiento explícito. Y bueno, esto es lo que le llamamos exteriorización. Y después van a ver que dice combinación, que esto es de explícito a explícito, es cuando volvemos a analizar lo que escribimos, lo que tenemos en los manuales, lo volvemos a reflexionar y lo mejoramos, ¿sí? Consolidamos el conocimiento y tal vez generamos nuevo conocimiento a partir de eso que tenemos de forma explícita. Y luego está también la parte de la internalización, que es el learning by doing, que forma de decirlo es, bueno,
está escrito, lo leíste, lo aprendiste, está en nuestros sistemas, bueno, ahora aplícalo, interiorízalo y transformarlo en tu propio conocimiento tácito. Sí, entonces, bueno, estas son como las fases de la espiral de conocimiento eh, que nos ayudan a comprender cómo se hace interacción dentro de las organizaciones. Bueno, y ahora sí pasamos a la parte de capital intelectual. ¿Qué entendemos por este concepto? Yo sé que como todo concepto que es relativamente nuevo, porque en realidad se hace uso del mismo hace muchas décadas, no tenemos bien en claro a qué nos estamos refiriendo. Muchas veces lo confunden con propiedad intelectual, con capital humano, sí, pero el capital intelectual es mucho más que eso, es eso y mucho más. Acá ustedes pueden ver que dice, bueno, que el capital intelectual es la combinación de activos intangibles que generan valor para una organización y que es la principal fuente de generación de ventajas competitivas. Acá me freno y hago hincapié en intangibles que generan valor y ventajas competitivas. Es decir, muchas veces las empresas, las personas piensan que gestionar el capital intelectual o gestionar los activos intangibles es cualquier tipo de activos intangibles. Y no es así. Tenemos que reconocer cuáles son aquellos activos intangibles que verdaderamente se transforman en valor para nuestra empresa y que verdaderamente nos dan esas ventajas competitivas que hacen que la empresa en sí funcione a largo plazo. ¿Cómo nace, digamos, este interés por el término capital intelectual? Y bueno, nace desde que hace varias décadas ya se comenzaron a dar cuenta que había muchas empresas que cotizaban en bolsa y su valor en bolsa era muy superior a lo que decían los libros contables. Entonces esto empezó a generar inquietud entre los financistas, los economistas, preguntándose ¿qué es lo que hay oculto que está generando valor en la empresa, pero que no somos capaces de medir? Y si no somos capaces de medirlo, entonces, ¿cómo vamos a gestionarlo? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo lo podemos incrementar? El premio Nobel James Tobin expresó hace varios años ya que el capital intelectual lo podemos entender como esa diferencia entre el valor de libros y el valor en el mercado bursátil. Y esta es una de innumerables definiciones del capital intelectual y es una de las que yo elegí porque es una de las más intuitivas para nosotros de, bueno, ver ese valor oculto de los intangibles. Y bueno, para analizar el capital intelectual no podemos analizarlo sin considerar las dimensiones que lo componen. Como les dije anteriormente, está compuesto por más capitales, por más dimensiones, y en cada uno de ellos se refleja un aspecto del capital intelectual con características particulares. También quería hacer mención del término capital intelectual, cómo lo distinguimos del capital tradicional, ¿sí? Porque en sí esta forma de expresarlo está haciendo alusión de que estamos tratando con algo importante. Los intangibles son importantes, ¿sí? Esto es un capital y este tipo de capital es distinto del tradicional porque maneja un tipo de activos que se manejan distintos de los activos tangibles que nosotros conocemos. Por ejemplo, una característica, un fenómeno de los activos intangibles es que a diferencia de los tangibles, se refinan con su uso. Mientras más se usa, mejor es el intangible. ¿Sí? No tiene una amortización, no es que con el uso se gasta, al contrario, se mejora, se puede multiplicar. Y esto es lo que le da ese potencial para generar valor, para generar productividad. Y por eso es algo en lo que tenemos que hacer hincapié, tanto a nivel micro, es decir, a nivel organización, tenemos que hacer hincapié porque acá tenemos una fuente de valor muy importante para generar resultados empresariales con tal vez cosas que hoy tenemos en nuestra empresa y que no estamos aprovechando. Así que bueno,
espero que no los esté mareando y que les haya dado como una buena introducción para que, bueno, que se comprenda un poco este tema del manejo de los activos intangibles y que no es un tema fácil porque imaginemos que a nivel internacional todavía la academia no se puso de acuerdo en cuál es la mejor forma para medirlo. Es muy difícil por su naturaleza, es muy difícil de cuantificar. Pero bueno, en realidad todos los esfuerzos contribuyen a mejorar lo que sabemos sobre capital intelectual y, y a mejorar este cuerpo académico que en definitiva después se traduce en mejores prácticas para las empresas. Bueno, nuestras experiencias, como les comentaba, es de una economía que es físicamente dominante, ¿no? Entonces, bueno, esta dificultad en ponerle precio a los recursos que no son físicos. Ustedes bien saben lo difícil que es evaluar una empresa en donde la mayor parte de su capital está formado por intangibles, porque ¿con qué criterio nosotros le asignamos un valor de mercado a esa empresa? Ustedes saben bien que los valores de Facebook, bueno, hoy de Meta, los valores de Twitter, ustedes saben la discusión que se está dando hoy por esa compra de Twitter, cuál es su valor monetario, eh, el valor de estas nuevas empresas basadas en conocimiento, es muy relativo. Entonces, es muy importante entender cómo está conformado y buscar alguna forma de medirlo. Y si no podemos llegar aún a medirlo, aunque sea de entender cómo está compuesto para poder gestionarlo, para de esta forma poder incrementar esos resultados, ese desempeño organizacional y traducirlo ¿sí? En desarrollo económico para la empresa y hablando de las sociedades en crecimiento que se traduciría en un crecimiento del Producto Bruto Interno. Bueno, entonces ya un poquito les conté cuáles son los orígenes del capital intelectual, que surge esta preocupación porque los balances no estaban arrojando el valor correcto de lo que valían las empresas en la bolsa, un poco entender la importancia del conocimiento en la generación de riqueza y entender que dada la naturaleza intangible de los conocimientos, es difícil su medición, pero bueno, que tenemos que buscar una forma de hacerlo y bueno, yo también en mi investigación propongo una forma de gestionar el capital, de armar modelos y medirlo y controlarlo para diferentes sectores en los cuales, bueno, estuve analizando que después, si queda tiempo, podría comentar. Entonces, bueno, como les decía, esto es nuevo por la disrupción que se produce con el cambio de paradigma, pero ya hace más de 100 años Alfred Marshall ya comentaba que el conocimiento era un factor más de la producción y que generaba valor, ¿sí? Esto no es nuevo, sin embargo, sí se hace relevante por el paradigma que estamos transitando. Y también gracias a la revolución digital, se hace más importante que nunca entender con qué conocimientos contamos, cómo los gestionamos y todo esto, ¿no? Traducido en nuestro capital intelectual. Edvinson decía por el año también 1990, creo que fue el año 1997, hizo como una metáfora del capital intelectual como si lo pensáramos como un árbol. Entonces nosotros pensamos, bueno, el árbol tiene la parte visible, que son un árbol que da frutos, por ejemplo, y una parte oculta, que bueno, que son las raíces. Y si solo te preocupas por los frutos, claramente el árbol no va a durar y se va a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este árbol continúe creciendo y dando frutos? Y claramente asegurarnos que las raíces estén sanas y que sean cada vez más profundas. Y acá viene la analogía con el capital intelectual, es decir, que está en la parte de las raíces. Si nosotros solo nos enfocamos en los resultados financieros, vamos a perder la parte más rica y la que tal vez nos está generando
el mayor valor agregado, que es nuestro capital intelectual. Bueno, capital intelectual tiene distintas dimensiones, que se las voy a comentar lo más breve posible. Tenemos el capital humano, que es conocimiento acumulado en las personas que trabajan en una organización. Acá yo les listé, así como les punteé, algunas de las características que componen el capital humano, no son las únicas, pero sí son algunas de las más relevantes y con las que ustedes tal vez se pueden encontrar. Y en este momento quiero que ustedes las vayan leyendo y vayan reflexionando si ustedes pensaron que el capital humano estaba compuesto, digamos, por estos elementos, y bueno, y si ustedes tal vez considerarían algo más dentro del capital humano. Como comentábamos hace un rato, es conocimiento explícito o tácito que poseen las personas y los grupos que forman parte de nuestra organización. Es decir, estos sí son claramente las personas que integran las empresas, las firmas, las organizaciones, y, y bueno, que el capital humano no pertenece en sí a la organización, está en cada una de las personas que lo componen, pero sí tener un capital humano bueno y considerable para nuestra empresa, claro que sí que va a ser el factor principal de generación de ventajas competitivas. Ya lo mencioné y lo voy a seguir recalcando, las personas es lo transversal de todo este tipo de conocimiento. Sin las personas no hay capital intelectual, sin las personas no hay conocimiento y sin las personas no va a haber generación de valor. Hoy más que nunca se pone el foco en la importancia de las personas para generar resultados en las empresas. Y bueno, cómo podemos medir un poco, cómo podemos darnos cuenta cómo está formado nuestro capital humano? Por ejemplo, podríamos ver sentimientos de pertenencia y compromiso con la empresa, si se identifican, si se sienten miembros de la organización. Después, bueno, si están automotivados, es decir, si las personas se desempeñan independientemente, si lo hacen con ganas, si hacen lo mejor que pueden en ese desempeño de las tareas, si están satisfechos, es decir, están vinculados con la tarea que están haciendo. Hay un buen equilibrio entre la compensación que se le brinda a la persona y la contribución que la persona hace para la empresa. Cómo sociabiliza con el cliente, es decir, cómo lo trata, digamos, si lo considera importante, si sus actividades están vinculadas a la atención del cliente, si se adapta, si tiene flexibilidad, si tiene una actitud positiva ante el cambio, o si no le gustan las cosas que se le proponen. Es decir, todos estos son factores que van a alterar, digamos, nuestro capital humano. Si son creativos, si le estamos dando el ámbito para que puedan ser creativos. O sea, hay que facilitar esos procesos de creación de nuevas ideas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto hace que crezca el capital humano si nosotros fomentamos espacios de creatividad. Y ahí es donde también entran las herramientas de gestión del conocimiento. Y después hay otra parte que tiene que ver más con las aptitudes, que ya es la parte del tipo de educación, que es más formal, si tiene una formación especializada, si tiene estudios de posgrado, universitarios, con qué experiencia cuenta, ¿sí? Y si esa educación, digamos, se vincula, digamos, con lo que la organización necesita. Y después está, bueno, las capacidades, que nos referimos al saber hacer. En concreto, podemos considerar habilidades, destrezas, talentos que las personas tienen, y esto es tan importante, gestión del talento. La gestión del talento en las empresas es sumamente importante y a veces con acciones chicas hasta podemos retener y motivar a las personas, tanto que ingresan como las que están hace mucho tiempo.
Por ejemplo, si nosotros hiciéramos algún plan de capacitación, no siempre tiene que estar focalizado en lo que la empresa necesita. Tal vez puede ser alguna fuente de motivación para el colaborador, tal vez puede ser, por ejemplo, algún curso de inglés, algo que sea para él, algo que lo ayude a manejarse mejor tal vez con los clientes, o algún curso, no sé, aprender a cocinar, algo que lo haga sentir motivado y que se pueda traducir tal vez en mejores conocimientos y en un estado de ánimo hasta más positivo dentro de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no, o sea, darle capacitaciones que no tengan que ver con las capacidades que necesitamos para la empresa, no es lo más recomendado, pero tengamos presente que muchas veces no hay que buscar solamente el resultado económico, sino también considerar que tal vez lo que se le puede ofrecer tenga injerencia en sus estados emocionales y si las personas se sienten mejor, trabajan mejor y esto está demostrado que generan mejores resultados, porque además se forma un ambiente de trabajo más positivo. Y bueno, y después está, bueno, la capacidad de aprendizaje, colaboración, cómo trabajamos en equipo, nuestro capital humano trabaja bien en equipo o prefiere trabajar de forma individual, cómo genera conocimiento, tenemos espacios para compartir, cómo nos comunicamos. Bueno, entonces, como ustedes ven, hay un sinnúmero de componentes del capital humano que luego hay que traducir para cada organización cuál será lo más representativo para ir monitoreando, digamos, este tipo de capital y qué tecnologías podemos incorporar para aumentar el capital humano y, ¿no? y que tenga resultados más positivos. Otra esfera importante es el capital estructural, que es el conocimiento acumulado y distribuido a través de las estructuras y procesos de la organización. Es el conjunto de conocimientos y activos intangibles derivados de los procesos de acción que son propiedad de la organización y que se quedan en ella cuando las personas la abandonan. Creo que esta es la forma más sencilla de entender qué es el capital estructural. Es decir, el capital humano cuando se apagan las luces en una empresa, está, se va, no lo tenemos más. En cambio, el capital estructural se define como todo aquello que queda en la organización, aun cuando algunas personas no estén presentes. Entonces, lo entendemos como ese conjunto de estructura, aprendizaje organizativo, procesos, y a estructura nos referimos hasta, por ejemplo, el organigrama que tenemos. ¿Cómo es nuestra organización? ¿Es una organización vertical u horizontal? ¿Cómo se toman las decisiones? Con respecto al aprendizaje organizativo y a los entornos de aprendizaje, ¿es una organización que aprende? ¿Aprendemos a aprender? Hoy una de las claves principales para el éxito es aprender a aprender. ¿Por qué? Porque todo cambia y cada vez todo queda obsoleto mucho más rápido. Entonces, si nosotros somos una organización que tiene una estructura, es decir, que tiene bases de datos, software que permitan esos entornos de aprendizaje, ¿sí? Y también que sea a un nivel informal, pero básicamente que también esté embebido en nuestros sistemas, en nuestra forma de desarrollar los procesos, que sea una organización que aprende, entonces eso nos va a garantizar el éxito. ¿Por qué? Porque cuando algo cambie, nosotros vamos a estar capacitados, digamos, para poder responder a ese cambio rápido. Y acá entran lo que se llaman también las capacidades dinámicas, pero que, bueno, pertenece más al tema de la gestión del conocimiento. No me quiero ir por otro lado, si no los mareo. Y, bueno, continuando con capital estructural, son los procesos, las políticas empresariales, y, bueno, esto, esfuerzos en investigación y desarrollo, es muy importante. Tenemos un departamento de investigación y desarrollo. ¿Cuántas personas destinamos a investigación y desarrollo? ¿Cuáles fueron los últimos proyectos llevados a cabo en los últimos 12 meses? ¿Tenemos patentes? Bueno, el tema de las patentes no es tan significativo en países menos desarrollados porque, bueno, por las trabas que hay. Y hay tanto software libre que a veces también hasta ni conviene hacer la patente, pero
bueno, para algunas empresas sigue siendo importante y es un indicador de nuestro capital estructural. Bueno, si tenemos marcas registradas, vigilancia tecnológica, que esto se refiere, no es que estamos vigilando, sino estar atentos a esos cambios de tecnología, a la seguridad cibernética, sí, que es tan importante hoy en día con todos nuestros procesos también en la nube, aunque a veces la nube es hasta más segura que tenerlos en un servidor propio. Y también forma parte de la estructura la cultura de la empresa, es decir, qué clima laboral tenemos, cuál es nuestra filosofía de negocio, cuál es nuestra identidad organizativa. Y acá también está la parte de la sensibilidad de género, que es muy importante, es decir, cuando armamos nuestros organigramas, tenemos en cuenta la perspectiva de género, cuando hacemos programas de capacitación, cuando hacemos los programas de compensaciones, es decir, esto también es algo para tener muy presente porque forma parte de nuestro capital estructural y hay que empezar a incorporarlo. Bueno, y finalmente tenemos el capital relacional. Entonces, para resumir lo que ya vengo diciendo, teníamos el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Estos tres capitales son los tres principales capitales que conforman lo que llamamos capital intelectual. ¿Son los únicos? No, no son los únicos, pero sí son los más importantes y con los que estamos todos de acuerdo que podemos en principio identificar los activos intangibles más importantes para una organización que forman ese capital intelectual. Bueno, entonces, la tercera dimensión, no lo estoy diciendo en orden de importancia, la tercera dimensión es el capital relacional, que es conocimiento generado a través de la red de relaciones que mantiene la empresa. Muchas veces uno no tiene en cuenta esto, pero uno forma parte de organizaciones, forma parte de redes de distribución, tiene relaciones con la administración pública, con organizaciones sindicales, y bueno, todo ese entramado de redes es el capital relacional. ¿Sí? Porque este capital es la que incluye nuestro nexo con el exterior. Son esas redes internas y externas, o sea, redes con nuestros colaboradores y redes hacia afuera, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros accionistas y con nuestros grupos de interés, con la sociedad. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que este entramado y este entretejido forma parte del capital intelectual y lo tenemos que tener presente a la hora de analizar y gestionarlo. Es decir, nuestras relaciones, tanto internas como externas, son importantes, son fuente de conocimiento que generan valor y hay que ver, ¿no?, cómo nosotros damos esas interacciones para que verdaderamente haya una fuente de generación de valor. Es decir, ¿qué me están devolviendo a mí, a los clientes, que yo puedo utilizar para generar valor? ¿Cuál es mi relación con los aliados que yo utilizo para transformar en conocimiento que tal vez se puede transformar en innovación? ¿Cuál es mi relación con los competidores? ¿No? Para hacer, por ejemplo, benchmarking. ¿Cuáles son las relaciones con las instituciones de calidad? Es decir, ¿certifico normas? ¿Cómo, cómo las estoy certificando? ¿Qué normas tengo? ¿Tengo las últimas normas? Em, ¿Tengo relación con la administración pública? ¿Participo? ¿Me presento a programas? ¿Aprovecho los incentivos? Bueno, todo esto forma parte del capital relacional y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de medir y de gestionar. Entonces, bueno, recapitulando, tenemos capital humano, capital estructural y capital relacional. En el capital humano encontramos valores y actitudes, aptitudes y capacidades. En el capital estructural encontramos el aprendizaje organizativo, los procesos, la estructura en sí, la cultura, inversión en investigación y desarrollo, propiedad intelectual.
Bueno, y en el capital relacional, todo lo que tiene que ver con nuestras redes de interconexión internas y externas. Bueno, antes de hablar del capital intelectual como motor de la innovación, les quería comentar que, bueno, que para medir el capital intelectual hay diversos modelos, pero para no hacer, bueno, que esta charla sea tan extensa y que ustedes les queden, digamos, los principales conceptos, bueno, no se los voy a listar, pero que ustedes sepan que hay formas de medir y gestionar, que se ha aplicado internacionalmente, y bueno, que actualmente eh, hay líneas de investigación que son las menos para los países en vías de desarrollo y que bueno, que actualmente una de mis líneas de investigación es incluso la medición y la gestión del capital intelectual en empresas de base tecnológica de pymes de la región. Así que como para darles un panorama de que si a ustedes les interesa interiorizarse o algo, hay diferentes modelos. No son únicos, hay que adaptarlos a las regiones, como lo que yo hago, bueno, con mi línea de investigación, y luego hay que adaptarlos también a la realidad de la empresa. Pero bueno, son muy útiles a la hora de monitorear y de gestionar el capital intelectual y para atarlo también a los resultados empresariales. Y ahora les quería dejar como pregunta, ¿el capital intelectual es motor de innovación? ¿A ustedes qué les parece? Creo que por todo lo que estuvimos conversando y exponiendo, claramente el capital intelectual va a ser un motor de innovación. No vamos a tener o no vamos a poder lograr una innovación si no gestionamos nuestro capital intelectual. O por ahí lo estamos haciendo de una manera informal, no sistematizada, que se traduce en tener menores resultados, ¿sí? Tal vez menores resultados de innovación y que no lo estamos viendo, que tal vez está oculto, que si nosotros gestionamos esos intangibles de la manera correcta y los identificamos, seguramente vamos a tener mejores resultados de innovación. Entonces, bueno, acá a la Filmina yo le puse que, bueno, que los tiempos cambiantes e inciertos que atraviesan las empresas los obligan a innovar para sobrevivir. Y esto nosotros como país estamos acostumbrados. Tenemos que sobrevivir de alguna forma. Hemos vivido crisis tras crisis. Estamos acostumbrados a sobrevivir en ambientes turbulentos. Y la única forma para sobrevivir en estos ambientes turbulentos es innovando. Y bueno, y en este contexto, el conocimiento es el recurso clave para la innovación y la competitividad. Y acá quiero hacer hincapié en las pequeñas y medianas empresas, porque son la principal fuente generadora de trabajo formal en Argentina y tal vez son las que menos recursos tienen para llevar adelante todas estas transformaciones. Así que bueno, que hay que hacer hincapié en la importancia que tiene innovar para las pymes, la importancia de gestionar el capital intelectual y, y esa capacidad que tiene el capital intelectual de traducir en las pymes resultados económicos considerables, sin tal vez grandes inversiones. Y bueno, finalmente decirles que aclararles un poco la palabra innovación, porque cuando hablamos de innovación, algunas veces hasta lo confundimos con invento, ¿no? Innovación son resultados de innovación, que tiene que estar tomado en consideración con referencia al sector donde opera, ¿sí? Es decir, tenemos que, tal vez innovación para un sector no es lo mismo en otro sector que ya fue aplicado hace un montón de años. Por ejemplo, innovar en sectores del conocimiento, ¿no? Tiene otros desafíos que tal vez innovar en sectores más tradicionales, en donde las innovaciones, digamos, no son las que van a definir, digamos, su negocio, pero sí van a contribuir. En organizaciones en donde se basan en conocimiento, la innovación es el motor del crecimiento. No hay otra forma de crecer que no sea innovando. Y muchas veces pensamos que la innovación tiene que ser algo grande, disruptivo, y no es así. Y eso se los comento porque cuando ustedes vayan a hacer este plan de transformación digital, se van a encontrar con que tal vez introduciendo pequeñas innovaciones pueden introducir grandes cambios que se reflejen en mejores resultados.
Por ejemplo, ustedes pueden introducir innovaciones tanto en productos como servicios, o en los métodos en que se hace algo, o en los procesos que están involucrados, también en las prácticas de gestión, en las prácticas de marketing y en los modelos de negocios. A veces innovar los modelos de negocios nos hace también, como pymes, transformarnos y entrar tal vez en nuevos mercados, ¿no? Y crecer y seguir sosteniendo esa ventaja competitiva. Es decir, tenemos que adaptarnos para poder crecer y para poder sobrevivir. Y la innovación es la clave, y el capital intelectual nos ayuda a mejorar y a incrementar esos resultados de innovación. Entonces, como reflexión, quiero que les quede, que reconozcan la importancia de la innovación para el progreso de la sociedad y de supervivencia de las economías, hablando a nivel macro de los países y hablando a nivel micro de las empresas, que para ser más eficaces en innovación, las empresas deben centrarse en cómo gestionar su capital intelectual. No es la única esfera en la que deben concentrarse, pero sí es una de las más importantes. Por eso quería esta charla dedicarla a reflexionar sobre la importancia del capital intelectual en la innovación. Bueno, y finalmente quería dejar también algunas reflexiones de qué representa la economía del conocimiento específicamente en nuestro país. Más de 400.000 argentinos trabajan en las industrias del conocimiento, lo que representa un 7% del empleo formal. Es el tercer rubro exportador del país, detrás del complejo oleaginoso y detrás de la industria automotriz. En el año 2018 tenía más de 6.000 millones en exportaciones, lo que representaba casi un 10% de las exportaciones de Argentina. Esto, por lo que vemos acá, tiene una capacidad de crecimiento que puede hacer que esta economía del conocimiento aumente nuestro Producto Bruto Interno y nos haga ser más competitivos a nivel internacional. Algunos países ya lo comprendieron, otros, como nosotros, estamos en ese proceso. Pero creo que tengo que destacar que Argentina tiene una inmensidad de capital humano, sobre todo, y capital humano que se está yendo tal vez, que no encuentra una forma de insertarse en nuestra economía, que es turbulenta, pero lo que quiero dejar es como una mirada de que si como pymes o desde nuestros lugares de trabajo podemos insertarnos en nuestra nueva economía del conocimiento y aprovechar y captar todo el capital humano que tiene nuestro país, estamos frente al desafío de poder entrar en una fase de crecimiento y desarrollo donde otras economías subdesarrolladas lo entendieron y lo están haciendo bastante bien. Bueno, como son esos países chicos asiáticos que hace años lo entendieron y a pesar de no contar con recursos tangibles, han crecido en base a su recurso intangible, a su conocimiento. Otra reflexión que quiero hacer de la economía del conocimiento es que es uno de los rubros que más aporta al superávit fiscal y comercial y es uno de los mayores generadores de empleo de calidad. Y bueno, y que Argentina ha generado y está generando varios unicornios tecnológicos como Globant, Remate, OLX, Alpha Capital, Letgo y muchos más. Y con esto la reflexión que quiero hacer es que hay potencial de crecimiento, que tenemos que repensarnos como organizaciones y entender que el crecimiento y el desarrollo pasa por aprovechar nuestros activos intangibles y sobre todo el capital humano. Así que, bueno, con esto doy por finalizada la charla y les dejo un QR, si lo pueden escanear, en donde hay dos preguntitas sencillas sobre, bueno, qué capital consideran que puede ser más importante para la innovación y cuáles son aquellos conceptos que le quedaron de la capacitación más importantes para armar como un mapeo con todas esas palabras
Así que, bueno, no sé si le pudieron sacar una foto, si lo pudieron escanear, si pueden entrar y lo vamos haciendo así en línea. Si no, el que no puede escanear el QR, entran a la página web de Menti y ponen el código que les dejo en la filmina y con eso deberían poder entrar para contestar. Ahora, si todo funciona, yo debería estar viendo algunas de sus respuestas. Y si no funciona, bueno, lo podemos exponer y conversar ahora. Así que, bueno, acá les dejo mi contacto y ahora voy a dejar de compartir pantalla y bueno, pasamos a ver los resultados y ver algunas consultas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Marlene. La verdad que es muy, muy interesante toda la presentación. No sé si habrá alguna pregunta. Yo entré ahí, pero no sé si me pide que me registre primero. En teoría no debería pedir De registrarse. que se registren, debería poder completarse. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. No, por ahora no. Voy a ir deteniendo entonces la grabación.